Ahora recibimos al senador Ricardo de los Santos, representante de Sánchez Ramírez y además quien presidió la comisión donde se trató el tema de la ley electoral. Ricardo, buenas noches. Sí, ¿Cómo gracias, estás? buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches al pueblo dominicano, de verdad para nosotros es un grato placer poder participar contigo en este prestigioso espacio para comunicarlo a través del mismo Y un con el pueblo esfuerzo, dominicano. un placer y un esfuerzo. Son amigos míos los que vienen a las 10 de la noche aquí. Ricardo, cuéntame cómo fue esa aprobación. Ya se había hablado anteriormente del resultado de la comisión. Pacheco había dicho que en la Cámara de Diputados se iban a hacer las correcciones que se tuvieran que hacer. El presidente de la Junta Central Electoral se quejó amargamente por lo que salió de ahí, que es menos que una ley posible. Cuéntanos tú, que diriges la comisión, que has trabajado mucho tiempo con este proyecto. ¿Cuáles son las realidades y cuáles son las no realidades de lo que pasó ahí? ¿Por qué no es una ley más fuerte? ¿Por qué se sigue diciendo que no tiene garras la ley? Sí, gracias, Yulisa. Fíjate, nosotros, a raíz de la propuesta que depositó la Junta Central Electoral en abril, estuvimos trabajando con el proyecto de la misma. La Junta presentó un proyecto de 306 artículos. La ley que existía tenía 293. Y nosotros en ese entonces hicimos un trabajo y la llevamos a 327 artículos. Sí hubieron algunas debilidades, te puedo decir, porque cuanto al voto automático, el artículo 99 de la ley, había una sentencia del Tribunal Constitucional, pero nosotros como comisión no conocíamos la sentencia. Entonces lo que decidimos fue, bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, vamos a dejar el artículo y cuando salga la sentencia, pues se hacen los ajustes del lugar. Precisamente la sentencia salió un día después de nosotros haber aprobado en el Senado de la República y ahí pues, tuvimos que dejar de lado lo que es la posibilidad del escrutinio automático, que es la parte que se está dando ahora, porque entiendo que la automatización en el escrutinio, usar método tecnológico, sistema tecnológico para el mismo, es una necesidad por el tema del escrutinio, el conteo que se haga en tiempo hábil, en tiempo que se pueda dar un resultado una vez pasado el proceso electoral en tiempo prudente. Pero en ese entonces no teníamos las herramientas para el mismo y por eso se vio cierta debilidad. De la misma manera, la Junta Central Electoral en ese momento presentó un proyecto donde había régimen de consecuencia con relación al tope de gastos, que ellos establecían un tope de gastos totalmente inferior al que tenemos. Nosotros como Partido Revolucionario Moderno, nunca nos hemos opuesto a lo que es la revisión del tope del gasto en campaña. Ahora bien, hemos dicho que eso necesita de un estudio a profundidad para revisar el mismo. Entonces, el proyecto que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y Sociedad Civil se pronunciaron en contra del mismo porque entendían que no se le dejaba las garras suficientes a la Junta Central Electoral para sancionar en cuanto se violaran esos topes. Y por eso nosotros, gracias a Dios, logramos nuevamente que el proyecto fuera reintroducido en el Senado de la República, ya que perimió, tal y como establece la Constitución de la República, tuvo dos legislaturas consecutivas y así lo establece claramente el artículo 89 de la Constitución, y nuevamente nosotros fuimos apoderados del proyecto. Ahora, cuando fuimos apoderados nuevamente, pues nosotros tratamos de construir el mayor consenso posible, y en el día de ayer tuvimos una jornada de trabajo bien ardua, donde estuvo participando la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, Participación Ciudadana y FINJUS. En esa jornada de trabajo, pues tratamos de construir el mayor nivel de consenso posible e incluso con la participación activa del Partido de la Fuerza del Pueblo. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana no pudo participar en el día de ayer, tenía un problema de salud, pero sí, de ahí tratamos de consensuar, ya que nosotros habíamos trabajado el proyecto de ley y simplemente eran algunos detalles que teníamos que tratar, pues logramos el consenso al que todos aspirábamos.
Claro está, no la ley ideal, sí la ley posible, pero dentro de la ley posible consensuamos la mejor ley que nosotros entendemos. Y en el día de hoy fue aprobado en primera discusión, fue liberado de lectura, pero sí en la próxima legislatura pues se va a leer todas las modificaciones que llevó a cabo el proyecto, y de ahí aspiramos a que se apruebe en segunda discusión, ya leído íntegramente lo que es un informe ejecutivo de las modificaciones que se hicieron a la misma. La Junta Central Electoral nos ha manifestado, al igual que el Tribunal Superior Electoral y los partidos políticos, excepto que en el día de hoy surgió algo nuevo del vocero del PLD, aún así ellos los aprobaron, el proyecto fue aprobado a unanimidad, y nosotros esperamos que en la próxima semana, en la próxima sesión, pues logremos darle al pueblo dominicano esa ley de régimen electoral que tanto se necesita. Esta ley fue atacada por las altas cortes, el Tribunal Constitucional, 10 sentencias, Tribunal Superior Electoral, 3 sentencias. La desmembró. O sea, prácticamente la desmembró, pero nosotros, gracias a Dios, hemos logrado construir una nueva ley de régimen electoral donde de las innovaciones que tiene, una procuraduría especializada para los delitos electorales, de igual manera la tipificación de los delitos de crímenes y delitos electorales, habrán sanciones fuertes. En el caso de que se entendió que nosotros no queríamos de que hubieran sanciones para nosotros en caso de que violáramos, sí claramente se estableció que en el caso de que un candidato o una candidata viole lo que es el tope del gasto de campaña, pues será sancionado al pago de la cantidad de 3 veces igual a lo que es el exceso, a lo que se exceda en el gasto. Pero ahí lo más importante, yo entiendo que no es ni siquiera la sanción al pago monetario, sino la sanción moral que lleva ese candidato si violara lo que establece la ley. Es decir, nosotros hemos trabajado arduamente con ese proyecto. Hoy, gracias a Dios, fue aprobado en primera discusión. Nosotros aspiramos a que se apruebe en la próxima sesión, porque de verdad el pueblo dominicano necesita de una nueva legislatura, ya que estamos abocados a lo que son los procesos electorales. En junio, en la primera semana de julio, ya se inicia con el proceso de lo que son las contiendas internas para lo que son las elecciones de los candidatos, que debe hacerse en la primera semana de octubre, y ya ahí entonces entramos en campaña. La Junta Central Electoral se quejó en un momento porque nosotros establecíamos en el artículo 27 de la misma lo que eran las reuniones o las audiencias de la Junta Central con los partidos políticos en el año electoral, de que se hiciera mensualmente. Nosotros reconsideramos la medida y aprobamos en el día de hoy que esas reuniones se hagan por lo menos una vez cada 2 meses. Es decir, nos sentamos, nos pusimos de acuerdo, llámese Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, y tratamos de sacar, no quizá la ley ideal, pero sí la ley posible, y dentro de la ley posible la mejor ley para este momento. ¿Se discutió en esa comisión el origen de los fondos para los partidos políticos? Por ejemplo, la motivación de la primera ley electoral, donde se tocaba el tema de las recaudaciones y el origen de los fondos, y donde se aprobó que los partidos tengan fondos del Estado, era justamente para evitar que tuvieran ingresos desde los llamados fondos oscuros, narcotráfico, evasión de impuestos, lavado, etcétera. Pero ahora se quedaron con todos los fondos. Nadie puso sobre el tema plantear esa situación para, digamos, que darle formalidad al espíritu original de la ley, o eso nadie habló de eso. Sí, fíjate, Yulisa, los fondos se quedaron igual, pero con el agravante de que tiene que haber transparencia en todo lo que son las donaciones que tú puedas recibir para tu campaña. Inclusive tú tienes que entregarle a la Junta Central Electoral un presupuesto del gasto en campaña, y al final también tiene que presentar lo que ha sido un reporte del gasto de campaña con todos los detalles, es decir,
ahí claramente tú tienes que explicar en qué tú gastaste el más mínimo centavo con lujo de detalle. Y si no lo hacen, ¿cuáles son las alternativas que tiene la Junta? Si no lo hace, te reitero, la persona va a ser sancionada. Si se cedió en el tope del gasto. ¿Cuál es la sanción? En el tope del gasto, si se cedió, pues va a pagar la cantidad de 3 veces igual a lo que fue el exceso del tope. De lo contrario, cuando le informan, eso es de rigor. Eso tiene que hacerlo obligatoriamente. Por eso nosotros entendemos que la Junta Central Electoral tiene las garras necesarias, porque también la Junta Central Electoral, la ley le otorga a las que son las sanciones administrativas, que ella lo puede reglamentar. Y nosotros esperamos que esta nueva ley que hemos aprobado, este nuevo proyecto que nosotros esperamos que se convierta en ley, venga a subsanar todas esas lagunas que tenía el proyecto anterior en cuanto a lo que es el régimen electoral, que de verdad era una ley que estaba totalmente desmembrada. O sea, ya una ley que no suplía el efecto de lo que el pueblo dominicano espera de la misma. ¿Qué opinas, Ricardo, como presidente de la comisión que analizó la ley de régimen electoral, la sentencia que se emitió sobre el voto electrónico? Fíjate, Yulisa, hablarle al pueblo dominicano ahora mismo de voto electrónico, eso nadie te lo va a aceptar. El pueblo dominicano quedó totalmente traumatizado. Por eso nosotros lo que hemos aprobado es precisamente que se use medios tecnológicos para el escrutinio, para la transcripción, para el reporte de las actas, que la Junta lo pueda hacer en tiempo lo más breve posible. Pero el tema del voto automatizado quedó definitivamente descartado por el momento. Que a futuro se puede implementar, todos aspiramos a eso, pero en este momento lamentablemente no. De igual manera, la Junta Central Electoral planteaba, que fueron de sus quejas en un determinado momento, el tema de la paridad. Yulisa, tenemos una realidad. Nosotros determinamos en la comisión que se quedara tal y como estaba establecido, que en vez del tema paridad, se utilice el término equidad. Y está establecido en la ley de que no menos del 40% ni más del 60% para ambos géneros. Y eso se aprobó así, la comisión así lo entendió, porque tenemos una realidad. Y yo pongo como ejemplo, en el año 2016 yo fui diputado porque en ese entonces en mi provincia no apareció una mujer que aspirara a diputada. Entonces yo fui en la cuota de la mujer, pero en ese entonces la ley permitía de que eso se aplicara a nivel nacional y que eso se compensara en otra demarcación. Eso es lo mismo que el tope en el gasto. Bueno, se plantea una reducción en el mismo. Nosotros hemos dicho, para eso se necesita un gran estudio. Y te pongo como ejemplo lo siguiente. Habla de los niveles de elección en el tope del gasto. Una X cantidad de dinero en lo presidencial y X cantidad de dinero en lo congresual. ¿Pero qué sucede? Si hablamos de lo congresual y lo que está establecido es por la densidad poblacional de votantes. Hemos hecho un ejercicio y pongo como ejemplo siempre dos demarcaciones diferentes. La provincia de Azua y el Distrito Nacional. La provincia de Azua tiene 2.682 kilómetros cuadrados. El Distrito Nacional tiene 91. Pero ¿qué pasa? La densidad poblacional, la cantidad de votantes del Distrito Nacional son 853.000. Eso te da un número. De acuerdo a lo que establecía la Junta, con la reducción que establecía, el candidato a senador podía gastar 31 millones de pesos. 31 millones. Y en Azua, en 2.682 kilómetros cuadrados, pero solo tiene 171.000 votantes, entonces el tope del gasto son apenas 6 millones de pesos. Entonces, quiere decir que el mismo senador tiene que recorrer 2.682 kilómetros cuadrados, es decir, prácticamente 2.550 kilómetros más que el Distrito Nacional, y el Distrito Nacional puede gastar lo que es 31 millones de pesos para alcanzar la nominación a la legislatura, pero eso no se queda ahí. En la misma provincia de Azua te dice, porque está a nivel congresual, ni siquiera está dividido senadores y diputados, son 4 diputados. Si tú le das 4 diputados, y en el caso como tradicionalmente ha sido hasta ahora,
Ahora vemos que hay 3 fuerzas políticas que es probable que vayan 3 candidatos a senadores y vayan 12 candidatos a diputados. Pero vámonos a la experiencia que ya tenemos, que sean 2 candidatos a senadores y 8 candidatos a diputados. ¿Qué significa eso? Que los 2 candidatos a senadores, de los votos emitidos, para resultar el ganador, tiene que sacar el 50+1 de los votos emitidos. Pero en el caso de los diputados, son 8. Si tú divides 100 entre 8, eso te dice a ti que tú fácilmente con un 13%, tú resultas ser diputado, pero la ley te da la facultad de tú gastar lo mismo que tiene que gastar el senador, que tiene que sacar 50+2. Por eso nosotros decimos que hay que hacer un análisis a profundidad para establecer el tope de los gastos, donde se haya una combinación de lo que es ubicación geográfica, demarcación geográfica versus densidad poblacional. Porque también con los montos que estableció la ley, en lo que es la provincia de Pedernales, te dice que el senador de allí tiene que un tope de gasto máximo de 711,000 pesos. Imagínate tú, ¿puede un senador hacer una campaña con 711,000 pesos? Y más, a lo distante que está Dajabón, que contrata una empresa de aquí para ponerle, instalarles vallas. Eso lo gasta en gasolina. Eso lo gasta en gasolina. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso que nosotros decimos, como partido, que tenemos que hacer un análisis a profundidad para poder determinar el tope de campaña y mostrarle al país, porque esto no se trata de medidas graciosas y populistas que yo voy a... Pero ¿cuándo se haría ese análisis a profundidad? Si tienen la ley ahí, está en su territorio, ¿por qué no se hace? Por eso nosotros, viendo que no teníamos el tiempo para hacer ese análisis, decidimos aprobarlo tal y como estaba. Porque de lo contrario se iba a presentar una retranca y necesitamos la ley. Entonces nosotros decidimos dejar los topes, ahora sí plantear la sanción de la que te hablaba, de que si tú te excedes en el tope, en el gasto, pues de lo que tú te excedas, tú vas a pagar la cantidad de 3 veces igual del monto excedido. Y además, recuerda que eso representa lo que es una condena moral. Muy bien. Ricardo, gracias. Ojalá que deje de ser la ley posible y sea la ley adecuada, la ley perfecta. Déjame decirte que en todo proceso democrático siempre nos vamos a encontrar con esa situación. Lo ideal... Porque todas las leyes se llaman posibles. Lo ideal y lo posible. Ahora, el trabajo de nosotros es precisamente tratar que esa brecha que existe entre lo moral y lo posible, tratar de cerrarla al máximo para ahí producir la mejor ley. Ojalá, pero siempre quedamos en la ley posible. Y ojalá. A uno le todos queda como una sensación. Todos aspiramos a llegar a lo ideal. Bueno, tal vez no lo ideal, pero sí lo más adecuado. Así es. Gracias, Ricardo. Gracias Yo sé que usted ha trabajado mucho hoy. Y mañana le toca más. Ricardo de los Santos, senador por Sánchez Ramírez y además presidente de la comisión que ha trabajado la modificación a la ley orgánica de régimen electoral.